La palabra Ronin es, de hecho, sumamente singular, compleja y conlleva una amplia gama de implicaciones que no solo existieron alrededor de los tiempos en que se usó el término, sino también aquellos que han surgido desde entonces a lo largo de los años. En retrospectiva, la manera en que se perciben no solo se puede observar a través de diferentes lentes en distintos momentos de la historia, sino también hoy en día, ya que se han convertido en un concepto ampliamente romantizado. En este aspecto de la historia japonesa, abordaremos diversas cuestiones y trataremos de conceptualizarlas. Cabe señalar que lo que veremos en este video puede no ser nada nuevo para muchos, pero para otros, puede cambiar la forma en que ven a los Ronin en el futuro. Lo primero que debemos hacer es encontrar la traducción real de la palabra. ¿Qué significa Ronin? Bueno, hay un par de formas diferentes en que la palabra puede estar escrita usando kanji, pero el más popular va en contra de lo que se podría esperar. El término no se traduce directamente como un samurái sin amo, sino que significa más o menos hombre errante, alguien que simplemente está a la deriva, tal vez sin rumbo fijo. Lo interesante es que el término en sí, no necesariamente tiene que aplicarse solo a los samuráis y de hecho, podría aplicarse a cualquiera que se haya perdido. Con el paso de los años, el término se entrelazó mucho con la idea de un samurái que ya no trabajaba como tal para un señor y por lo tanto, sin salario, convirtiéndose en un vagabundo. Antes de aplicar nuestra idealización moderna a este concepto, es importante reconocer cuán terrible podría haber sido, específicamente, ser un samurái del Pacífico periodo Edo que perdió su posición y fue arrojado al mundo. Habría sido una situación difícil, eras esencialmente un miembro de la clase guerrera que vivía ahora en un mundo sin guerra. En algunos casos extremos, esto significaba tal vez incluso quedarse sin dinero y sin hogar. Para comprender la profundidad del sufrimiento potencial que convertirse en un Ronin podría infligir no solo a un samurái sino también a su familia, ser un Ronin podría haber significado tomar muchos caminos diferentes dependiendo de una amplia variedad de circunstancias. Imagínate si te convirtieras en un Ronin durante la guerra. La era del periodo Sengoku dice que el clan al que servías fue destruido recientemente y ahora te has encontrado sin un señor a quien servir. Sin embargo, durante este periodo, la necesidad de guerreros era extremadamente alta y por lo tanto, podrías encontrar trabajo relativamente más fácil. Hubo muchos samuráis famosos que pasaron por esta misma situación, por ejemplo, figuras como Akechi Mitsuhide, Toru Takakura y Okabe Motonobu. Todos pasaron por esta experiencia perdiendo a su señor, pero luego rápidamente encontraron otro. Puedes ver cómo ser un Ronin en tiempos de guerra era mucho más ideal para la carrera de un samurái. Se podría incluso comparar la idea de un Ronin durante tiempos de guerra como algo similar al de un mercenario, pero los dos conceptos siguen siendo bastante diferentes. Ser un miembro de la clase samurái sin amo generalmente podría verse como algo negativo, ya que siempre se ha asumido que no tener amo significaba que el señor probablemente estaba muerto, pero como ya sabrás, esto no siempre fue así. De hecho, el caso de que muchos samuráis a lo largo de la historia eligieran a sabiendas convertirse en Ronin se debe a un desacuerdo o insatisfacción con su señor, por lo que un samurái podría tomar conscientemente la decisión de dejar el servicio de un señor al que ya no le interesa servir. En una situación ideal, probablemente se uniría a otro clan que tal vez ya había extendido una invitación abierta. Esto no fue algo tratado como deshonroso, excepto tal vez por el clan que el samurái estaba abandonando. Tenemos que recordar esa lealtad, aunque había que mantener la virtud. Por cierto, se ha demostrado que la idea de que había algún código honorable como el busido que seguían todos los samuráis era en gran medida un mito y un concepto moderno más bien. Si un samurái ya no quisiera servir a cierto señor por una razón u otra, podría simplemente optar por irse y aceptar su destino como un Ronin. El momento ideal para que esto sucediera habría sido durante tiempos de guerra, cuando fácilmente podrían haber encontrado otra posición dentro de un clan enemigo, pero eso no significa que no sucedió durante tiempos de paz. Muchos samuráis eran muy firmes en sus convicciones sin importar a dónde los llevaran sus creencias. Tomemos por ejemplo, la famosa historia de los 47 Ronin. Aunque no fue culpa suya, aún así se encargaron de buscar venganza y a través de esto, cometieron a sabiendas una acción que todos sabían que resultaría en su muerte posterior.
Ahora esto nos pone en un debate interesante con respecto a si realmente eran leales o desleales, leales a su señor anterior, que había sido ejecutado, o desleales al Estado por sus acciones rebeldes. Este debate aún continúa hasta el día de hoy y el Shogun en ese momento probablemente se enfrentó a este mismo dilema. Sin embargo, creemos que eligió el mejor curso de acción, que tal vez podría haber ordenado que todos los Ronin fueran ejecutados, pero también permitiéndoles morir honorablemente a través del seppuku. Aunque los miembros más bajos de la clase samurái no eran considerados influyentes, de hecho, podrían haber sido incluso más importantes que muchos samuráis empleados y los ronin se convirtieron en una especie de comodín en el Japón premoderno. Existían de una manera fuera del papel típico de los samuráis y desafortunadamente, muchos de ellos a menudo estaban descontentos. Aquí se encontraba una gran parte de la clase guerrera, muchos de los cuales tal vez vagaban por el campo, muchos otros tal vez se dedicaban al bandidaje o incitaban a la insurrección y lo que empeoraba las cosas, por supuesto, es que este número solo aumentó cuando la era de los estados combatientes de Japón llegó a su fin a principios del siglo XVII, después de la batalla de Sekigahara. Con el nacimiento del shogunato Tokugawa, la mayoría de los clanes estaban siendo borrados completamente del mapa, lo que llevó a una afluencia de ronin aún más enojados. Esto se convierte en uno de los factores que más contribuyeron a cómo Toyotomi Hideyori pudo acumular un ejército tan amenazador en 1614. Como muchos ronin que habían sido leales al régimen anterior de Toyotomi o eran hostiles hacia los Tokugawa estaban ansiosos por unirse en oposición al shogunato. No estamos hablando de varios cientos de ronin, estamos hablando de decenas de miles. Algunas estimaciones incluso sitúan el número de ronin que lucharon en Osaka a 100.000, lo que puede haber sido alrededor de una cuarta parte de la población total de todos los ronin en Japón en ese momento. Por supuesto, un gran número de ronin también se habría unido para apoyar a los Tokugawa y habrían luchado. La mayoría parecía haberse puesto del lado de los Toyotomi, y aunque el shogunato Tokugawa, por supuesto, ganaría el asedio de Osaka y derrotaría a este ejército mayoritariamente ronin, esta no sería la última vez que se enfrentarían a una amenaza de tal importancia. Basta con mirar la rebelión Chimbata, una revuelta cristiana en Kyushu que ocurrió a finales de la década de 1630, donde los ronin una vez más jugaron un papel hostil importante. Los ronin continuaron representando una amenaza para alterar el orden establecido del periodo Edo, que de otro modo sería pacífico y esto asustó al shogunato hasta tal punto que Tokugawa comenzó a adoptar políticas destinadas a restringir a los ronin, lo que tuvo el efecto de empujar a muchos de ellos aún más a la pobreza o a adoptar nuevas formas de sustentarse. Decidieron renunciar a su vida como guerreros y unirse a las clases bajas, pasaron a ser agricultores, artesanos y comerciantes. Algunos ronin más exitosos pudieron convertirse en escritores importantes o directores de diferentes escuelas de artes marciales. Otros incluso se convirtieron en educadores. En el peor de los casos, algunos debieron haber hecho todo lo posible para ganarse la vida, lo que significó tal vez involucrarse en alguna actividad ilegal. Aquí es donde algunos incluso pueden haber llegado a unirse a elementos de la yakuza que surgieron durante el periodo Edo, pero cabe señalar que el papel de cualquier ronin en la yakuza era una situación confusa y que es importante recordar que la yakuza surgió de grupos separados y no estaban conectados directamente con los samurái en absoluto. Por lo tanto, si bien es seguro decir que la mayoría de los ronin durante el periodo Edo habrían probablemente enfrentado una vida difícil, eso no fue necesariamente cierto para todos los ronin, ya que hubo quienes pudieron adaptarse más efectivamente. También surgen otras dos situaciones interesantes en las que el término ronin podría venir a la mente, pero puede no ser el más preciso. Estos podrían haber ocurrido realmente en cualquier momento a lo largo de la historia japonesa. El primero era cuando un samurái renunciaba a su estatus de guerrero para asumir la vida de un monje. En este escenario, realmente no deberían ser considerados ronin a pesar de haber dejado cualquier maestro que pudieran haber tenido. Esto es porque para convertirse en monje, un samurái habría tenido que haber renunciado a su papel en el mundo normal. La otra situación era cuando un samurái perdía sus privilegios dentro del clan y se le castigaba con el exilio. Esto le sucedió con frecuencia a samuráis importantes en el Japón premoderno y plantea la pregunta, ¿deberían ahora ser considerados ronin? En primer lugar, hay dos respuestas a esta pregunta. Si un samurái simplemente fuera desterrado, aún podría buscar empleo en otro lugar. En este caso, podría ser seguro considerado un ronin,
pero para los samuráis que se vieron obligados a exiliarse en ese momento, estos individuos no serían considerados ronin porque activamente no se les permitía regresar a cualquier estilo de vida samurái normal. Ahora avanzamos hacia la era Bakumatsu, hacia el final del periodo Edo, entramos en otra época interesante para los ronin. A medida que muchos se involucraron cada vez más en asuntos políticos, ya sea a favor o en contra del shogunato, esto continuaría, ya que muchos ronin y los grupos de los que podrían haber formado parte llegarían a desempeñar un papel importante durante la guerra Boshin que siguió a esto. Por supuesto, con el emperador restaurado a principios de la década de 1870, la clase samurái desaparecería gradualmente y por lo tanto, la era de los ronin también llegó a su fin. No pasaría mucho tiempo hasta que las ideas de samurái y ronin volvieran a ser populares en 1954, con la llegada del cine y el manga. Muchas imágenes históricas del samurái errante se volvieron fascinantes. Una gran razón para esto podría ser que era un concepto muy comparable al de los westerns estadounidenses, donde los pistoleros errantes tomaban una forma muy similar, lo que llevó al florecimiento del término que tenemos hoy. Aunque a menudo imaginamos un ronin como un noble samurái sin tener que deberse a ningún señor feudal, viajando de pueblo en pueblo, con un conjunto idealista de virtudes y habilidades incomparables en combate, esta representación probablemente sería excepcionalmente rara en el Japón premoderno. Por el contrario, los ronin podrían haber asumido diversas formas, más influenciadas por la época en la que vivían. A pesar de ocupar la posición más baja dentro de la clase guerrera samurái, desempeñaron roles destacados y significativos a lo largo de la historia japonesa. Si deseas profundizar en el conocimiento sobre los samuráis, te invitamos a explorar todos nuestros videos. Gracias por seguirnos y no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Hasta la próxima, guerreros amantes de la historia.